Para mí, hermanos, es un placer compartir esta conferencia que me parece que es internacional. Sepan que desde Paraná, Entre Ríos, Argentina, todos los hermanos se unen para mandarles un cálido saludo en el nombre del Señor. También de Escocia, que están enteradas, las iglesias de la conferencia estarán orando y a la vez mandan sus saludos. En esta tarde quisiera abarcar el tema de la capacitación espiritual. Y para esto vamos a leer en 2 Timoteo, capítulo 3, que dice: palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. ¿Qué palabra fiel? Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron. Ahora, en realidad la capacitación espiritual se forma de varias formas, y en esta tarde nos vamos a ocupar de dos factores referentes a la formación espiritual y la capacitación. En primer lugar, la palabra de Dios es fundamental. Y en segundo lugar, las circunstancias que Dios permita para nuestra formación. La capacitación trata de dos áreas que son las que quiero abarcar en este momento. En primer lugar, yo me encargo. Y en segundo lugar, Dios se encarga. En cuanto a la preparación espiritual de mi propia capacitación, la palabra de Dios es completamente fundamental, porque dice en el versículo 7, ejercítate para la piedad. La palabra es ser devoto, completamente entregado a vivir y practicar la piedad. Y dice que esta piedad es más provechosa que cualquier otro ejercicio. En la actualidad hay ejercicios de todo tipo, es una industria muy lucrativa, pero en realidad hay beneficios que superan lo que es el ejercicio corporal, que es sano, pero dice la Biblia que aprovecha para poco. Ahora, ¿por qué para poco? Si es bueno, ¿por qué para poco? Porque los beneficios de la piedad traspasan los umbrales de la vida, de esta vida del presente y del porvenir.
que vale decir, hermanos, que conviene dedicar tiempo, energía, fuerza en lo que es más provechoso. No es que el otro no lo es. Yo personalmente salgo a caminar, es muy sano hacerlo. Pero si dedico más tiempo a eso y menos a ejercer la piedad, que sirve para esta vida y la que viene. Así que, hermanos, la piedad tiene el beneficio incorporado extra de que se aplica a la vida entera, mientras la otra solamente al cuerpo. La piedad profundiza la comunión con el Señor. La piedad hace que el pecado sea más pecaminoso a nuestro punto de vista. Comenzamos a odiar lo que Dios odia y amar cada vez más lo que Dios ama. También la piedad aumenta el disfrute de las cosas espirituales. ¿Cuántas veces el creyente no disfruta de lo espiritual? El hijo pródigo, por ejemplo, estaba muy lejos de su padre. Nunca dejó el padre de ser su padre, pero lo disfrutaba. No, porque estaba lejos, había una distancia que no le permitía disfrutar de él. Por eso dice, salid de en medio de ellos y yo os seré por padre. Pero no era su padre, claro que sí, pero el hecho de separarse de todo lo idólatra y de todo lo feo y todo lo mundano, le iba a acercar y disfrutar cada vez más del Padre. Ahora, este es el sentir del versículo 8, que tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Te permite vivir más cerca del Señor. Además de ejercitarte en la piedad, te moldea para que sea más como Él es. Hay otro factor incorporado que es muy importante, es que incrementa la percepción espiritual. Te permite ver quizás más allá que otros creyentes porque estás ejercitando la piedad. Provee más claridad y otro factor muy importante, uno de los más importantes en la vida cristiana o en las iglesias, sean miembros o ancianos, y es el discernimiento de cada asunto. Además, hermanos, si ejercitamos la piedad, proporciona más poder en el ministerio. Y como ya hemos dicho, los beneficios van más allá que la vida actual. Ahora, Pablo está escribiendo a una persona joven. No vale decir que era adolescente ni joven hasta los 25 años. Con tal que tuviera menos de 40, era joven. Esa es buena noticia para las hermanas. Si tienes menos de 40, todavía sos joven. Le habla a Timoteo como joven, y el Señor, por medio del apóstol, le había delegado una responsabilidad a Timoteo. Le había asignado un periodo de ministerio en Éfeso
para pastorear, fortalecer a los creyentes en la fe. Pero seguramente había personas más grandes que él ahí. Y él tenía que reprochar, corregir, enseñar. Y dice, ¿cómo puedo yo capacitarme como joven para que me respeten, para que presten atención, para que responden positivamente a todo lo que les quiero corregir, enseñar, exhortar? Ahora, la palabra de Dios es clara en cuanto a esto, porque no será por lo que sabía que podría tener ese respeto y ese poder. No sería por lo que sabía, sino por lo que vivía. La autoridad en cualquier área de la vida, de la iglesia, del ministerio y de la palabra, siempre es moral. Entonces, por eso le dice a Timoteo que sea ejemplo, dice, de los creyentes. Ahora, ser ejemplo de los creyentes es más difícil que ser ejemplo a los creyentes, porque trata de estar en vidriera, ser ejemplo, la muestra de los creyentes. Y eso realmente nos pone en compromiso, porque todos los que nos rodean evalúan lo que es una iglesia, una congregación, por medio de lo que ven en ti, tu vida, en tu actuar, en tu hablar y tu vida moral. Por eso, hermanos, es importante en la preparación personal, yo me ocupo de ejercerme en la piedad. Y también de, como dice a Timoteo, pasando a otro tema, o otro subtema, dice, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Es interesante esto, ocuparse en la lectura. En realidad, se trata de la lectura pública, pero no se está apuntando a la pronunciación o el acento en el caso mío, o en la dicción de la lectura. Porque el trasfondo que tiene el apóstol Pablo es de las sinagogas. Y en las sinagogas cualquiera podría tener una lectura, luego exhortación y enseñanza. Nosotros, en nuestras iglesias, en la iglesia del primer siglo, como también en las iglesias de la actualidad, prácticamente en forma global, estamos siguiendo el mismo modelo de que el que habla elige su lectura. Por eso dice, ocúpate en la lectura. Previamente tiene un ejercicio de corazón y tiene una lectura. Ocúpate en elegir bien la lectura. Y luego se procede a la exhortación y la enseñanza, que prácticamente es el modelo que seguimos practicando hasta el día de hoy, en esta misma conferencia. Luego dice, no descuides el don que hay en ti. Esto es parte de su capacitación y formación. A veces pienso cuántos dones latentes hay en las iglesias, porque cada uno tiene un don, pero son pocos los que
se ocupa de su don y quizás la mayoría descuidan el don que tienen. Dice el apóstol, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, meditar en ellas. Que la palabra de Dios realmente esté en nosotros y que también nosotros estemos en la palabra de Dios. Hay un comentarista, se llama Heibert, que dice que esté envuelto en las cosas espirituales, no descuidando el don que hay en ti, dando tiempo, los mejores tiempos, las mejores horas para la preparación de la palabra de Dios o de ejercerte para desarrollar el don que el Señor te ha dado, para no descuidarla. Entonces, parte de eso es estar realmente saturado en la palabra de Dios. Pero es más que esto. Me gusta lo que dice Heibert, dice que esté envuelto en la palabra de Dios, sumergido. Hay otra traducción que me gusta bastante, que dice, es más moderna, pero es del mismo sentir, que dice, tírate en lo hondo, no te quedas en la parte playa. Y entonces una exhortación en esta tarde, hermanos, de no descuidar el desarrollo personal, la capacitación de la cual me tengo que ocupar yo y tú tienes que ocuparte. Y ahora dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Hay dos cosas acá. Primero, la preparación personal. Y en segundo lugar, la presentación de la doctrina. A primera vista quizás no se percibe esto, pero dice, ten cuidado de ti mismo. Ya hemos hablado de que la autoridad siempre es moral. Pero debe tener una preparación personal, cuidando de ti mismo, una preparación antes de preparar su mensaje. Luego, el mensaje será la unión de las dos cosas y el mensajero estará ligado estrechamente con su mensaje. Por eso, cada siervo del Señor tiene una percepción de la palabra, una forma de presentarla, es única porque es el mensajero metido en su mensaje y viceversa. Ahora, en cuanto a la presentación de la doctrina, porque dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ahora, el artículo, en este caso, tiene la fuerza de lo posesivo, que tú tengas cuidado de la doctrina. En este contexto, no se está hablando de cuidar el cuerpo de doctrina, sino en la presentación de esa doctrina. Entonces hay una doble preparación, la preparación de sí mismo y la preparación del mensaje que voy a entregar, y será dentro del contexto
de todo lo que comprende la doctrina. Entonces, tiene que ver con la preparación personal y tiene que ver porque la responsabilidad, de acuerdo a las palabras, cae sobre el que está enseñando la doctrina. Por eso dice, ten cuidado de tu persona y ten cuidado de la presentación de la doctrina. Podríamos agregar otro punto, por ejemplo, si vamos a 2 Timoteo y el capítulo 2, versículo 1, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahora, lo que está enseñando aquí es la transmisión a cada generación nueva de lo que es sana doctrina. La cadena de transmisión no se tiene que cortar. Por eso hay una responsabilidad en la capacitación del creyente. Primero, yo me ocupo. En segundo lugar, aquí otros se ocupan. Es decir, cada enseñador, cada anciano, cada uno que está ocupado en enseñar a otros a cualquier nivel, debe invertir en la generación que sigue, porque está edificando la generación siguiente. La palabra edificar es importante también. Exhortar es una cosa, edificar es otra. Y analizando lo que significa, no es solamente hablar para que los creyentes crezcan, sino la palabra es un poco más rica porque indica entregar las herramientas necesarias para que esa persona crezca por su cuenta. La exhortación es para el momento, es para la conciencia, es para cambiar rumbos, es buenísima y necesaria. Pero la edificación, a la vez de enseñar, le entrega al creyente y al joven en forma quizás principal las herramientas necesarias para que siga creciendo. Invierte tiempo en la vida de cada uno de ellos. Ahora, el anciano o el enseñador que no invierte tiempo en la generación que sigue, permíteme decírtelos, hermanos, fracasa en su ministerio. Porque si él cree que lo mío es mejor, yo tengo experiencia, sé transmitir la verdad, pero no estoy invirtiendo en la generación que siga. Y estoy por mi excelente ministerio, pero no invirtiendo en la generación que me sigue, estoy fracasando en mi ministerio. Así que en la capacitación yo me encargo. Pero también otros se encargan. Y por último, vamos a mirar en 2 Corintios, capítulo 1, donde el tema o subtema es Dios se encarga. Entonces, yo me encargo, otros se encargan,
Dios se encarga de mi capacitación espiritual. 2 Corintios 1, dice versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros de las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoráis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Y en esto se está tratando de una escuela de capacitación, la escuela de la experiencia. Decía al principio, los factores importantes son la palabra de Dios, la transmisión de ella. Y ahora se trata de la capacitación por la experiencia y las circunstancias que Dios permita en nuestra vida para hacernos aptos, más capacitados aún. En esta escuela de capacitación nadie se recibe. No hay fiesta de egresados. Esto se hace en el cielo. Dios mismo es el maestro. Para algunos el creyente que sufre es un enigma. Y hasta algunos tienen como su lema: para de sufrir. Y están traficando con la necesidad de las personas que están diametralmente opuestos a la enseñanza bíblica. El apóstol enseña de que realmente las pruebas son necesarias para nuestro enriquecimiento, para nuestro crecimiento y para nuestra capacidad para otros. Y en el segundo lugar, dice el apóstol, para nosotros. Yo me acuerdo que hermanos de mi iglesia en Escocia trabajaban en astilleros bastante cerca, y en primer lugar se preparaba todo el casco del barco. Luego el barco se deslizó al agua y lo remolcaron a otra dársena preparada mucho más completo y con mucho más personal para trabajar dentro del casco. Quizás meses o años.
lo que estaban haciendo, estaban preparando enteramente al barco. No servía como era. Es como el creyente que nace de nuevo. Pero hay un aporte de muchísimas personas que van invirtiendo y trabajando en la vida de uno. Y Dios también trabaja para que el hombre de Dios sea enteramente preparado. Esa es la idea. Ya el barco está listo para ir a alta mar. Se produce el lanzamiento. Y luego me acuerdo que los hermanos locales que trabajaban ahí decían: esta semana vamos a faltar en todas las reuniones, lamentablemente. Nunca faltaron. Y decía: porque vamos a las pruebas. ¿Qué es esto? Claro, ese barco en el cual habían trabajado ingenieros, oficiales y de todo tipo, pintores y carpinteros, ahora todo el personal va arriba del barco y los sacan a alta mar, al Mar Norte. Es bravo. Y ahí, si el tiempo no es tan tormentoso, van buscando tormentas. Se llaman las pruebas, porque preguntaba, vamos a las pruebas esta semana. Entonces llevan el barco ya preparado, ya flamante, todo equipado, y lo llevan a propósito a hacer las pruebas. Buscan tormenta para probarla. Y luego decía que casi una de las últimas pruebas era de hacer círculos muy grandes, porque va tomando el agua de todos lados. Generalmente buscan las olas, pero cuando se toman de costado es otra cosa. Ahora, hacen círculos grandes y se van cerrando cada vez más y aumentando la velocidad un poquito más, cosa que se inclina a un extremo. Son las pruebas. ¿Para qué? Porque en ese momento están a bordo también los oficiales y autoridades navales del país. Y terminadas las pruebas, se entrega la placa que queda permanente en ese barco, que es apto, aprobado para entrar en servicio. Sin las pruebas no. Por eso, hermano, es importante, dice el apóstol Pablo, que hay pruebas que son para otros. Dios nos capacita para empatizar con otros. Y siempre nos está capacitando para un servicio mayor. Yo tengo 80 años y doy fe, hermanos, que el Señor está permitiendo circunstancias aún que agrega factores de capacitación a mi vida. Yo me acuerdo cuando falleció mi esposa hace 5 años y medio, vino un hermano misionero en Etiopía, de vuelta en Escocia por un tiempo, y me visitó. Era el más íntimo amigo mío antes de que fuera a Etiopía. Y me visitó. Esa visita valía mucho más que cualquiera. No por la amistad, sino porque 6 meses antes él había perdido su esposa a cáncer. Y él dijo: querido Jaime, yo puedo simpatizar,
pero hoy puedo empatizar con vos, porque lo he vivido. Soy capacitado de alguna forma para poder transmitir lo que otro no puede. Eso sí, es como Dios siempre nos está capacitando para un servicio mayor. La vida cristiana tiene incorporada por necesidad las pruebas. Las pruebas no consisten en la ausencia, o la vida cristiana, perdón, no consiste en la ausencia de pruebas, sino en la presencia de Cristo en cada una de ellas. Ahora, la historia de la iglesia revela que Dios ha enriquecido su iglesia por el sufrimiento, ha refinado su iglesia, ha limado sus asperezas, ha logrado su propósito de llevarnos a la semejanza de su Hijo, más por la enfermedad que por la salud, más por la adversidad que por la prosperidad, más por la crisis que por el sosiego. Y aquí en el 2 Corintios 1, Dios levanta el telón para mostrarnos las aflicciones con propósito. ¿Para qué? ¿Para qué? Y es para que yo sea completamente capacitado para consolar, exhortar, pero principalmente consolar a otros. Dios no está capacitándonos solamente para nosotros, sino realmente es para otros. Los dones que se dieron a la iglesia no se dan para nosotros, se dan para otros, se dan para servir. Entonces, nos preguntamos, ¿acaso hay beneficios en el sufrimiento? Debemos recordar que el sufrimiento no es siempre estar en cama o sufriendo. No. ¿Qué de la angustia? ¿Qué de la separación que muchos viven? ¿Qué de la soledad? Las restricciones o el menosprecio, uno sufre por eso. O el agotamiento físico y mental que líderes en las iglesias sufren por a veces las desilusiones o las tremendas complicaciones que pueden surgir en una congregación, que cansan hasta quebrantar el espíritu. Esto también es sufrir, pero nunca es sin propósito. No perdamos de vista, hermanos, es bueno subrayarlo en 2 Corintios 1, los para qué, siempre con propósito. Ahora, debemos distinguir entre lo que es la disciplina de Dios y también lo que es la disciplina para capacitarnos. Dios permite que nos recibe, nos moldea para capacitarnos. Y entonces hay circunstancias que son educativas para nosotros. Podemos pensar en Jacob, por ejemplo, era una disciplina correctiva. 20 años para cambiar su desconformidad, su desobediencia, su traición, sus mentiras, pero Dios obra en él y deja huellas permanentes por medio de la disciplina. Pero podemos pensar en José. ¿Quién sufrió más? ¿Jacob o José? Pero José no estaba sufriendo por algo feo en su vida,
sino que Dios estaba permitiendo que él viva las circunstancias esas porque tenía un propósito. ¿Y qué propósito? Dios no le estaba castigando a José, le estaba preparando por lo que José no tenía idea, menos sus hermanos, menos su padre, de que José sería el salvador de ellos. Y no seamos, hermanos, prontos a juzgar cuando encontramos una persona bajo circunstancias adversas, como relata el apóstol Pablo acá. Me recuerdo de un hermano conocido acá en Argentina, ya con el Señor hace no tanto tiempo, Daniel Martínez, que dijo lo siguiente: cuando te acerques a la casa de un hermano enfermo, quita el calzado de tus pies, pues allí está Dios. A veces nos preguntamos por qué a través de la historia de la iglesia el pueblo de Dios ha sufrido. A veces el Señor ha permitido pruebas muy profundas y prolongadas, pero nunca sin un propósito. Y hermanos, yo me pregunto, he escuchado grandes siervos de Dios, realmente se deleitaba uno de escucharlos. Pero me pregunto ahora, si los grandes y destacados siervos del Señor no hubieran sufrido tanto, no hubiesen tenido tanto para compartir. Dios obrando, Dios se encarga en esta capacitación. Hay un ministerio, formación, molde preparado en el crisol de sufrir, que de otra manera no se puede lograr, ni en comentarios, ni en mensajes conmovedores, ni en una preparación espiritual por medio de cursos o lo que sea. Esto es Dios obrando para nuestra capacitación. Aumenta nuestra capacidad de entender, aumenta nuestra capacidad de consolar. Y luego el apóstol habla de lo que es una circunstancia extrema. Ha habido mucha especulación de lo que fue, ¿no es cierto?, de lo que él describe como nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Dejamos las especulaciones. La circunstancia es que perdimos la esperanza de conservar la vida. Tuvimos en nosotros sentencia de muerte, pero no es punto, es coma. ¿Para qué? Entonces Dios está obrando en mí para otros, y está obrando en mí, en ti, para nosotros. Y en esto permite que lleva al apóstol Pablo a circunstancias extremas. Y esto, dice, tenía un propósito, para que no confiásemos en nosotros mismos. Es como que Dios golpea y tira abajo las columnas erigidas de la vida del apóstol Pablo, y queda en medio de los escombros con los brazos extendidos a Dios y se entrega por completo a los caminos de Él.
su propia confianza queda totalmente socavada. Su propia confianza no sirve porque se abandona a la gracia de Dios, se echa en los brazos de Dios, reconociendo su debilidad, su insuficiencia. Y nosotros podemos hacer lo mismo para encontrarnos en el aprisco seguro y la fortaleza impenetrable de nuestro Dios. Dios rompe todas las normas para nuestra capacitación. Leí no un poema, sino un dicho referente a esto. Me encantó, porque dijo: le pedí fuerzas para seguirle, me dio debilidad para que le siguiera más de cerca. Pedí elocuencia para impactar, me hizo torpe de lengua para que dependiera más de él. Pedí salud para servir, me dio enfermedad para que le sirviera mejor. Pedí una vida sin ligaduras y restricciones, me dio más para poder guiarme mejor. No recibí nada de lo que pedí, pero soy un siervo feliz a disposición de mi amado Señor. Algunos oran, lo he escuchado: quebrántame, Señor. Me hace temblar eso. Permita que Dios obre en ti y que Él arregle las circunstancias para que llegues a estar completamente confiado en tu tremenda e extrema debilidad, en el que resucita a los muertos. Es decir, el que maneja el poder superior a todo otro poder, el poder de la resurrección. Permite que el Señor arregle las circunstancias, la profundidad y la duración de cada prueba. Cuando el creyente acepta ese proceso con la respuesta o actitud correcta, se acerca al más alto nivel de vida espiritual. Que, hermanos, nos ocupamos nosotros. Yo me encargo. Que otros se encargan. Pero también que Dios se encarga de nuestra capacitación espiritual. Que el Señor realmente bendiga su palabra y que sea eficaz en cada una de nuestras vidas. Amén.